Hola a todos, esto es un vídeo de respuesta para la comunidad de lectores de Google+. Hola Josema, no sabes la ilusión que me hace que hayas sido tú uno de los primeros en romper el hielo. Josema es de Madrid y es cierto, nos conocemos prácticamente desde que yo me instalé en Madrid y es un todoterreno. Es decir, es un lector todoterreno, es un bloguero todoterreno, es una persona todoterreno. Y es cierto, no solamente eh, la parte que él cuenta es la parte en la que nosotros nos hemos prestado a hacer cosas con él, la que no dice es la parte en la que él se ofrece a que se hagan cosas, ¿no? Y es muy de agradecer que una persona que entra en tu vida como lector, que luego se transforma un poco en una pequeña parcela, ¿no? En alguien que es capaz de vocear y de compartir las cosas que hacemos, termine siendo un buen amigo y metiéndose en todas las locuras prácticamente que hemos pensado. Casi Javier y yo pensábamos algo y decíamos, ¡buah, Josema le va a encantar, se lo vamos a proponer! Y algunas se pudieron hacer, otras se quedaron en el tintero, e incluso eso, ¿no? Incluso cenar en su casa, que por cierto saludo a las nenas, y, y nada, quiero decir, Josema representa como nadie esa figura que a mí me apetece mucho tener, que es personas que entran por mi trabajo y que terminan compartiendo, formando parte importante de mi vida, siempre y cuando evidentemente nos lo permitía, Madrid no lo permitía, y bueno, él sabe que yo soy así, es decir, y él también, es decir, la amistad tiene dos direcciones. Y sí, en aras de esa confianza, me ponen un buen aprieto. Así que tus preguntas, que son varias y no eran esperables, te las contesto en un segundo. Primera pregunta de Josema. ¿Qué pasa con el proyecto Malefic? Os pongo un poco en situación para aquellos que no sepáis exactamente de qué es lo que habla Josema. El proyecto Malefic es el último proyecto de Luis Rollo y su hijo Rómulo Rollo, los ilustradores, que han contado para esta última puesta en escena con una serie de artistas que trabajan códigos distintos para completar eh, el argumento y la experiencia, diríamos, de lectura de ese último proyecto. Yo me encargo de las novelas. De hecho, José se refiere a la primera novela del proyecto, que es Codes Apocalipsis, y de la que tuve el gusto y el honor de participar, escribir y firmar, y, y que, bueno, lleva la editorial Norma aquí en España, lleva los derechos, tiene los derechos y lleva toda la gestión. Personalmente, creo que es una novela muy interesante, es una novela que fue compleja de escribir, fue toda una aventura, creo que se hizo un gran trabajo con esa novela y bueno, el feedback que yo tengo de esa novela, de las personas que han llegado a conocer mi trabajo a través del trabajo con Malefic Time, eh, me da a entender de que exactamente es así. Es decir, a la gente que ya sabía de mí por mis trabajos como independiente, les ha resultado un escalón más, es decir, algo que está a la altura de lo demás, y quienes no me conocían han encontrado una buena novela. Así que yo estoy muy contento con ella, soy el primero en tener muchas ganas de seguir con este proyecto, pero, y esto no es algo que vaya a sorprender a nadie dentro del mundillo, este trabajo, que es el único trabajo del que yo no tengo control, en el que los derechos de mi trabajo están por obligación en manos de una editorial, ya veis cómo va.
Es decir, eh, eh, Codes Apocalipsis salió en 2012, creo que fue, y bueno, pues estamos en verano de 2014 y no hay noticias editoriales. Es decir, ni tanto acaba de salir el libro de ilustración de esta segunda parte, que es el 110 Katanas, pero no hay movimiento al respecto de ninguno de las otras parcelas. Y las otras parcelas no son solamente la novela, es decir, la novela es el CD de música, que en el primero lo hizo el grupo Avalanche, no hay noticias del manga, no hay noticias de nada en referencia a algo audiovisual, como vídeos, como tal, es decir, Norma solamente ha lanzado el libro de ilustración y el resto de los miembros del equipo estamos un poco a la espera de ver cómo se va a suceder todo esto, ¿no? Por la parte que me toca de esto, estuvimos hablando el fin de semana que estuve en Málaga. Por parte de todos los del equipo estamos dispuestos pues a eso, a continuar, a seguir. Por la parte que me toca, el argumento de esa segunda novela ya está prácticamente, o sea, está definido porque hubo que definirlo para poder hacer el texto que acompaña a 110 Katanas, que es el segundo libro de ilustración. Es decir, que está todo encima de la mesa. Estamos esperando un poco a que los encargados de dirigir el asunto, las instituciones competentes, pues den el pistoletazo de salida. Así que por ese respecto, lo lamento muchísimo, Josema, no tengo noticias nuevas. Serás el primero en enterarte, después de mí, entiendo, ¿vale? Segunda pregunta, ¿qué pasa con Lía? También va a ser necesario hacer un poco de preámbulo a esta pregunta. Josema se refiere a un experimento, porque fue un experimento que se nos ocurrió, si lo digo así en bajito que no se entere nadie, pues una noche de cervezas locas con Javier en mi casa. Un experimento que quisimos para darle cierta vida al blog, para darle un punto nuevo al blog. Y la idea básica era plantear algo interactivo, algo o sea, una actividad en la que los usuarios del blog participaran de manera activa y construyeran. Y nosotros fuéramos básicamente los que propiciáramos la construcción y los que la canalizáramos. Entonces se nos ocurrió, un poco con la idea en mente de aquellos libros juego de dragones y mazmorras, que fueron pues tremendamente famosos en finales de los 80, principios de los 90, creo que fueron y que básicamente fueron el caldo de cultivo tanto mío como de Javier. Un poco con esa idea sobre la cabeza, la idea era que vosotros construyerais. Y construyerais desde el personaje hasta lo que ese personaje iba a ir haciendo. Entonces, yo sí le di unas premisas, iba a ser un personaje femenino, porque me apetecía que fuese un personaje femenino, y el nombre. Y el nombre iba a ser Lía. Entonces, Javier trazó un esbozo de un rostro femenino y un nombre, o sea, y ese nombre, Lía, y lo lanzamos. Dijimos, esta es Lía. ¿Qué queréis que sea Lía? ¿Y qué queréis que haga Lía? Entonces empezamos a dar una serie de arquetipos de personaje, de sugerencias de personaje, y para que la gente lo votase. Y de todas las inmensas posibilidades que podía tener ese personaje, los lectores, haciendo uso de esa crueldad intrínseca que tienen, decidieron que ese personaje iba a ser prostituta. Y ganó, además, con amplia mayoría sobre el resto. Se quedó solamente a un voto, o sea, el siguiente concepto se quedó a un voto, que era el de asesina. Entonces, nosotros planteamos que el personaje iba a ser una asesina prostituta. Y con esos mimbres
decidimos insertarla dentro del universo Flor de Jade, empezar a narrar una historia en primera persona, la contaba ella, y al final de cada segmento de lectura se le lanzaba una serie de propuestas a los lectores para que ellos decidiesen cómo iban a continuar. Nosotros lanzábamos además básicamente 3 propuestas y teníamos en pensamiento que una fuese la lógica, la que invitaba a pensar según leías la opción lógica. Luego teníamos una opción que a nosotros nos rompía un poco la dinámica de lectura o sea, de escritura, y nos obligaba a replantear un poco, lo hacía un poquito más emocionante, que nosotros llamamos la opción óptima. Y luego estaba la opción destroyer, es decir, aquella que no tenía ningún sentido, que ponía patas abajo todo el programa, ¿no? Todo el planteamiento. A que no adivináis cuál era la opción que más se votaba normalmente en ese blog, en esa iniciativa. Sí, la opción de Destroyer. Así que con esas premisas resultó una experiencia muy enriquecedora, porque los lectores nos ponían en verdaderos aprietos, ¿no? Y nosotros veíamos que les iba la marcha, que realmente a todos ellos les gustaba que el personaje pasara apuros y que el personaje diera giros que les resultaba en algunas ocasiones importantes. No sé si era por el propio personaje o por el placer de saber que después de esa opción teníamos que estar nosotros detrás, un poco rompiéndonos el coco para ver cómo le damos continuidad lógica a esa historia. Esa historia estuvo unos meses, pero la carga de trabajo normal hizo que la estructura no pudiésemos sostenerla durante mucho tiempo. Pero creamos un personaje interesante, con un trasfondo interesante, y tanto Javier como yo siempre hemos tenido en mente darle un poquito de más cancha, ¿no? Colocarlo en algún sitio. Hasta el momento no ha habido oportunidad de ir a más con ese proyecto, que se queda como nota a pie de página interesante que abarcar, pero, o sea, por lo que, Josema, no hay en principio nada fijo, nada pensado para él a corto o medio plazo, pero sin embargo, yo en este cuarto libro, además, algunos de vosotros, los que siguierais esa historia durante el tiempo en el que estuvo en marcha, os habréis dado cuenta de que sí hay unos guiños. Es decir, en concreto hay un personaje, hay más de uno, pero uno en concreto, que además se creó especialmente para esa historia, que es el personaje de Jack Villot, que aparece en Flor de Jade 4 y además con un protagonismo interesante, es decir, no es un mero corista. El resto de personajes que salían en esa historia, algunos de ellos ya formaban parte del universo de Flor de Jade, aunque no hubieran aparecido en los libros, pero aparece el prostíbulo donde Lía trabajaba, que ya estaba definido. Buena parte de los personajes que estaban alrededor, pero en concreto, ya os digo, Jack Villot aparece como protagonista. Es el pequeño gesto que he querido tener con esa aventura, que además fue una aventura divertidísima e interesantísima, para integrarla dentro de lo que es el universo de Flor de Jade. Y evidentemente en el quinto volumen todas esas líneas tendrán que tener un cierre. Así que bueno, menos da una piedra, como suele decirse. Josema, espero que con este pequeño guiño, tú, que sé que eras lector muy implicado en el proyecto de Lía, pues veas que casi ninguna de las cosas que normalmente hacemos se quedan totalmente en el tinte, ¿no? Y espero, pues eso,
que aquellos que conocéis las claves podáis hilar algunos de los cabos sueltos que dejaba la historia. Y nada más, por mi parte, animaros a que sigáis haciendo preguntas, que a mí me divierte mucho contestarlas. Así os veo la cara, así nos conocemos un poquito más. Y bueno, la comunidad tiene otra vida. No dejéis en cualquier caso la comunidad solamente para esto. Sé, porque lo sé, que hay gente ya con ganas de discutir el cuarto libro. Hay gente con ganas de empezar a compartir cosas y experiencias. Así que nada, nos vemos en otro vídeo. En nada, en unos días. Hasta luego. Primera pregunta de Josema. ¿Qué pasa con el proyecto segunda vez? Ya iniciaron con Dead Moon esta, esa secuencia de ese repetimos, corta, que me he liado.